Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Bien? Esperemos que les siga yendo bien durante el resto del día. Vamos a, si les parece oportuno, vamos a omitir la ominosidad y toda la brillantez y vamos al tema en específico. ¿Les late? Bien. Acá la propuesta, como cualquier propuesta, es sobre la vocación docente. ¿Qué se les ocurre? Y la pregunta es abierta. Por favor, participan desde el ángulo que ustedes mejor les corresponda. ¿Qué se les ocurre con la vocación docente? ¿A qué creen que se refiere? Lo que venga en gana, Acá. A la persona que está muy a gusto con el trabajo docente, la que se siente atraída por él, la que considera que vale la pena, la que busca innovar todos los días, la que busca tener grupos muy de alto nivel académico. A mi juicio, quien está a gusto con lo que hace. Sí. Hay algo que mencionó recurrentemente que es búsqueda. Búsqueda, 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 búsqueda. Y esa atracción a la práctica. Ajá. ¿Alguien más? ¿Qué más? ¿Qué se ocurre? ¿Otra vez? Aquí nada más para concluir y cerrar el comentario. Yo creo que algo que nos falla a muchos mexicanos en todos los sentidos es la falta de vocación. La mayoría de los que estamos ejerciendo la labor docente no tenemos vocación. Lo hacemos por X razones, pero no porque sea algo que realmente nos nazca. Y finalmente lo mismo sucede con sacerdotes, lo mismo sucede con todo tipo de personas. Este es un país donde la mayoría de nosotros no hacemos lo que nos gusta, hacemos lo que podemos hacer, y eso nos lleva a tener pues muchas situaciones que hacen que este país no avance por la falta de vocación de la mayoría de nosotros. Voy para acá. El compañero lleva razón, ciertamente. No es México, no es Latinoamérica. Es a nivel globo que la profesionalización se ha visto corroída, corrompida por una institucionalización meritocrática, vulgarmente meritocratizada, hacia las prácticas de la búsqueda de una economía, una estabilidad de una economía, las firmas de licitaciones. Esto sucede a nivel globo, No es algo que meramente esté sucediendo aquí. Aquí vuelvo a lo mismo, O sea, entonces, si estamos a expensas, de convertirnos en un circotrapeador por profesionalización dada, ¿en dónde queda o cómo se rescata o cómo uno puede más o menos equiparar justo eso, la vocación, y para este caso, pues la de la docencia, ¿no? Y es hacia allá donde quiero dirigirme, y si me lo permiten, pues bueno, para empezar, aquí habría que hacer una distinción, ¿no? Porque, ¿qué carambas es? ¿No se puede ajustar menos? ¿Verdad? Bueno, se los voy platicando. Aquí habría que hacer una distinción entre ¿qué carambas es un docente? Para empezar, ¿qué es un docente? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el término? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es la praxis que corresponde a ese escenario? O un maestro, o un profesor, o un educador. El que conduce. Conduce, ¿cierto? Del educare, sí. El docente, digo, y si nos vamos a la raíz, y esto sí me gustaría que lo vayan haciendo. Se me olvidó repartir esta. Puede tomar una y pasar a los demás. Como a los chicos. Los chicos tomen una y pase a los demás. Y por acá... Bien. O sea, ¿qué es la docencia? Pues es enseñar, ¿no? Del docens. Y es justo eso, pero a ver, aquí, para no confundirnos un poquito, sí habría que poner a perspectiva y consideración que para que se pueda llevar la práctica, que incluye, por supuesto, la base de una conducción, una educación, es el que transmite. El docente es el que transmite, pero no puede transmitir si no hay un conocimiento dado. El conocimiento ustedes lo tienen, o la institución lo porta, o simple y sencillamente la sociedad misma es la que te va enmarcando cuál es la necesidad de la praxis docente. Si nos remontamos a la antigüedad, por ejemplo, con esta época clásica de los griegos, pues ellos eran docentes natos, ¿sí?
Pero si nos vamos a más hacia la antigüedad, siempre había algo que instrumentar, siempre había algo que enseñar. Si bien la docencia es una de las prácticas más antiquísimas que puede existir dentro del sentido de lo humano, porque es corresponderse, pertenecer o apropiarse de un objeto de conocimiento y transmitirlo. Pero tiene una condición. O sea, no cualquiera se puede enunciar docente. Tal vez, sí pueda suceder que exista un título o un autonombramiento del docente, pero la práctica esencial del docente está condicionada a un efecto muy singular. Necesita a un sujeto que quiera aprender eso que él quiere enseñar. Si no, no se ejerce la práctica. El docente puede apropiarse del conocimiento, puede tener toda la convicción de desdoblar el conocimiento, pero si no hay nadie del otro lado que reciba ese conocimiento, no se ejerce la práctica. Está bloqueado, está rupturado ahí en ese sentido. Entonces, bueno, el docente en sí mismo tiene un condicionamiento, que existe un alumno al menos. Ajá. Diferente al maestro. Por ejemplo, el maestro, si nos vamos al término etimológico, el magis, es el que porta más, que es perfectamente contrario al minus, ¿no? Por ejemplo, el magisterio, el ministerio, tienen esa como jerarquización ya desde el término. Bien. Aquí la diferencia es que el sujeto del saber, en ese sentido, no es únicamente el que porta un conocimiento, sino el que se equipara al conocimiento máximo, que no propiamente tiene que ver con saberlo enseñar, ¿no? Estamos como muy habituados dentro de la superficialidad de la relación de los términos a decir, es que el maestro, ¿no? Uno entra a una escuela y todo el mundo, maestro, y a saber si es maestro, ¿no? A saber si porta el conocimiento máximo, a saber si le corresponde o se equipara a ese magis del conocimiento. Y que de alguna u otra forma, pues tampoco está como condicionado a que si tú portas el saber máximo, tengas esta facilidad de enseñanza, que es la condición del docente. O sea que todavía está más distante, su práctica dista más de que pueda captar la esencia de un alumno. Sí, qué bueno que sabes, eres la eminencia del saber, sí, pero de ahí a la sensibilidad de enseñar, híjole, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? El asunto es que se va más o menos equiparando, ¿no? Uno se autonombra o uno se autodefine o la misma institución o sociedad misma te va nombrando, te va etiquetando, te va, sí, catalogando, pues, como ese que sabe. Y esa es una de las máximas de este atropello social. Si bien la figura del docente apenas está como rescatando del fango de la última década, que ha quedado pero casi en el subsuelo a la mirada de la sociedad. Intereses políticos, intereses económicos, intereses de choques de poderes, han dejado justamente y han utilizado la figura del docente, del maestro y de todos estos organismos pues, de la enseñanza muy por debajo, como una especie de instrumento para que la sociedad mire a ese que debe de saber y que no sabe, ese que debe de enseñar y que no puede. Y lo peor del caso es que como guerra política, como estrategia política, pues bueno, pues igual y es válido, no sé, al final estamos a expensas a ello, ¿no? Digo, también en el marco de la salud, unas verdaderas atrocidades que se han cometido con la profesionalización de la salud. Sin embargo, aquí lo preocupante es que realmente te lo creas. ¿Tienes un saber máximo? Perfecto. A cada quien dentro de su campo, cada quien dentro de su área, perfecto. Aprópiate de ese saber, lo cual no está peleado con que te sensibilices en ese sentido de que para llevar la práctica docente de tu saber máximo, pues tienes que tener un alumno, tienes que captar al otro, que el otro reciba, que sea como un vertedero de ese conocimiento. Y esas son ya dos cosas que ahorita vamos a empezar a relacionar en una pequeña dinámica que les voy a proponer como para que permee el asunto. Dos cosas a consideración.
que tienen que ver con la educación, con todo esto que se hace, pero que si uno las analiza, cada una de ellas, pues no hay relación entre sí. Diferente al profesor. El profesor es otra cosa, ¿eh? Ese que se asume profesor, o la enunciación del profesor, pues viene justo del término del professare. Aquí, ojo, porque aquí es donde a veces se traspatinan o se meten en broncas algunos de los docentes, como con la mejor de las intenciones de hacer, de decir, de proponer, y pues no encuentran sino más que diques o se estampan en la pared o ya se tropezaron con una propuesta, porque aquel que profesa no precisamente profesa el saber máximo. Es un juicio personal, es un juicio individual, algo que se acerca un poquitito más al concepto de vocación. Ajá. El que profesa se apropia de un saber, pero su máxima no es la apropiación del saber, sino el compartir de ese saber, pero como una especie de profeta, como una especie de gurú desde la antigüedad, ese que sabe que ese conocimiento le va a hacer al otro de utilidad, pero por convicción propia. No por una estrategia de planeación, no, sino porque sabe que ese saber específico le funciona al otro. Por ejemplo, los gurús de una zona tribal, pues esos podrían ser profesores. ¿Por qué? Porque profesan. Porque desde la convicción misma del que le habita a la persona, lo comparte con el otro. Por lo regular, esta práctica está llena de adeptos, y es aquí donde muchos de los docentes, en serio, podrán asumir, muy de forma humilde, vamos a llamarlo así, que el saber máximo, pues es imposible poseer. Así como llegar al magis, es muy complicado. La sensibilización de transmitir, bueno, se puede asumir que quizá, pues de estos 35 que tengo al frente, híjole, pues si llego a 20 y transmito, bien. ¿Pero por qué? Porque tiene una convicción de profesar un algo. Sí, están los contenidos, sí está el saber, sí está la materia, pero hay algo en la fluctuación del discurso que hace que permee en otro. Y eso es lo que hace que en algunos alumnos, por ejemplo, puede impactar como las intervenciones o la relación que se establece entre el docente, el maestro, el docente, el profesor en este caso, hacia el alumno, ¿no? Y que te recuerden, así de sencillo, es como una especie de trascendencia, eso es lo que hace aquel que profesa. A diferencia del educador, el educador es una cosa muy sencilla. La composición del término es como, aparte de ser más amable, es menos complejo en este sentido, ¿Por qué? Es la figura, que se apropia de un saber, que se relaciona con justamente la práctica de la conducción, pero con un fin muy específico, que es extraer de ese la máxima para su conducción. Ya no es el saber mismo, entonces. Ya no es nada más andar ondeando la bandera del ¡yay! Ya cursé la maestría, o ¡yay! Ahora sí, ya mi evaluación docente, no nos vemos hasta dentro de 4 años. O sea, no es nada más eso, ¿no? O sea, no es nada más el título que se fue como un acto meritocrático y gracias papás y sus apoyos no hubiera podido. O sea, no. Tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con que todo eso no solo lo voy a profesar, sino que lo voy a llevar a un nivel en donde esto que estoy profesando, lo bajo, lo moldeo, lo mimetizo, a modo de que desde ese, extraiga lo mejor de sí para conducirlo. Y ese es el término de educación. La conducción, es extraer. Du viene de ducere, que es conducir. Y bueno, el sufijo pues, que refiere a la acción. Estos 4 términos, así de sencillos, así de prácticos, es lo que día a día se pone acá sobre la mesa. Cada mañana a las 7:30 de la mañana, en su caso, de 7:30 a 2 de la tarde, no sé, creo que sí. Esto es lo que se pone en juego. El cómo llegas, el cómo sales, tiene que ver, pero con la convicción personal de a quién te crees, por así decir,
cómo te asumes, cómo te autonombras, cómo te autodefines. Porque si juegas al docente, que bueno, imagínense como cualquier propuesta, imagínense un pensamiento delirante positivista, de estos enfermos del positivismo, absurdo, por cierto, infundado. Sí, voy con todo, ahora sí, los contenidos máximos. Yo ahorita me voy a chupar un video del secretario de Educación que me va a dejar extasiado, un orgasmo, ¡yay! Y el lunes mismo estás dando la clase con toda la convicción, pasión del mundo, porque eres el docente que México esperaba, y ninguno de estos pelajustados te pone atención. ¿Sabes a dónde se te fue tu idea de docente? O sea, con ganas de regresar al espejo y patearlo. La neta. ¿Por qué? Porque hubo una sobrevaloración de concepto. Creo que aquí mediar entre uno y otro, sí, la docencia no es para todos. La neta es que no es para todos. Y no es para todos y no en todo momento. Y no solo no en todo momento, también tiene que ver el código postal, ¿eh? Digo, no es dividir por clasismos, ¿no? El asunto de la educación, pero sí. Sí, porque esto que te está funcionando en este grupo en particular, aquí habría que no solo hacer como estos diagnósticos, cada quien sus diagnósticos, ¿eh? Espero ya los traigan preparados, por cierto, porque ahorita se los van a pedir, supongo. No, si no es nada más hacer un dibujito, hacer una entrevista, no es nada más hacer un cuestionario de conocimientos previos, no. Yo creo que un diagnóstico, es una consideración muy personal, creo que un diagnóstico tiene más que ver con la correlación del sujeto, cómo se ha relacionado justamente, una, con las figuras de la institución, dos, sí, por supuesto con los saberes, tres, la historia personal del sujeto, y cuatro, pues el código postal. Digo, no es lo mismo un 057, ajá, ¿qué código es este? 74, 73, no sé qué, ¿no? Sí, o sea, incluso el 54 no sé qué, pues te va a venir aquí a vender droga o las monas de guayaba, y entonces va a empezar a hacer una permeación dentro de ese colectivo que te va a impedir justo la práctica del docente, pero, tienes maneras, tienes conocimiento, ¿no? Tienes conocimiento, cada quien dentro de su ámbito, desde su ángulo, está el maestro. Ejercer, mediar a ratitos dentro de esta clase de 50 minutos, a ratitos soy el docente, a ratitos soy el maestro, a ratitos soy el profesor y a ratitos soy el educador. Pero eso es tu bronca, es tu lío. Tú eres el que vas a mediar y a consensuar, porque no sé si te has enterado, pero a nadie le interesa tu vida. A nadie le interesa tu práctica y no debía por qué. No. Si hay alguna persona que pudiese interesarle, es a ti. Si quieres, si puedes y si lo logras, después de esta gran parafernalia social, salir librado. 2 de la tarde, salir con un suspiro y decir, los que se tengan que ir al carajo, se van al carajo. Yo no tengo por qué. O sí, también, pero a ratitos, ¿no? A ratitos, por momentos, por instantes. O sea, permitir la fluctuación dentro de este gran juego de... ¿Qué pasó? Ajá. Y es aquí donde se pone como consideración. Les voy a pedir, por ejemplo, ¿ya tienen todos una hoja? Vamos a ver cómo nos va con este pequeño ejercicio, ¿no? ¿Conocen la banda moebiana? No. ¿No? Chale, ¿cómo no? Sí, está bien. El símbolo del infinito. ¿Sí lo conocen? Sí. Pues eso es como una banda moebiana, ¿no? Vamos a doblar nuestra hoja. Si la tenemos así, en vertical, la doblamos a la mitad, la partimos a la mitad, como posibilidad, solamente así como en el taller de cositas, una posibilidad, ¿no? De ubicar tópicamente un lugar como la posibilidad hacia la práctica. Y cada una de las mitades, pues también la doblan a la mitad, a fin de tener 4 tiras.
Ay, procuren que les quede derechito, ¿eh? Esto fue un desastre. Sí, maestro. Bueno, ¿ya lo tienen? No, pues. Van a salir como sus alumnos. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué dijo? Horizontal o vertical. ¿Así? ¿Así? Estado parado. Y después de... ¡Ay, me ayuda! Sí, claro. No, y después de media hora, ¿qué dijo que teníamos que hacer? Bueno. Tienen 4 tiras así, ¿cierto? ¿Sí o no? No. Chale. A ver. La idea es que en cada una de las tiritas, ustedes puedan anotarse. Ajá. La intención es que nadie revise esto que van a anotar. De entrada, porque a nadie le importa. Y en segunda, porque es íntimo. Es una relación íntima contigo. La relación entre todo este gran circo institucional, todo este gran bodrio político, pues ese es un asunto. Te está cayendo, pero por encima, como una gran losa. Ya te enteraste, ¿no? O todavía no. Bueno, es como decirle a los chicos que no existen los Reyes Magos, Santa Claus, ¿no? No se han enterado, tienen que cuidar sus palabras. Pero bueno, esta gran losa está aquí encima. Todo el tiempo está encima. Ajá. Y una de dos. O quedas como el gran Atlas ahí, bueno, ojalá eso suena muy amable. Tal vez pudiera ser como el gran Sísifo, ¿no? Condenado por toda una eternidad a andar cargando una piedra hasta la cima nada más para verla caer y volverla a cargar por una eternidad. Bueno, pues son dos formas de ver este rollo de la educación como institución. Ajá. Pero para sopesarlo justo, tenemos estos 4 conceptos. El sujeto del saber está ahí, en medio. Está atravesado. 1, estamos atravesados por el lenguaje. 2, estamos atravesados por la profesionalización, la práctica. Y 3, pues estamos atravesados también por una necesidad social que muy probablemente sea como esa ruta que te llevó no a ser odontólogo, sino a ser pedagogo, ¿no? Docente, llevar esta práctica. Probablemente va por ahí. Tenemos estos 4 escenarios. En cada uno de los papelitos, anótate, tú, a ti, contigo. Pues, ¿qué rollo con la docencia? ¿Cómo me va a mí? A mí no, digo, cada uno de ustedes, ¿no? ¿Cómo te va con este asunto de la docencia? ¿Si logras o no logras hacer esta conexión con los chicos? Porque para definirte docente y verborrear con tu compañero homólogo docente, no, pues es como patinar o bordear la piedra. No. La única definición del docente tampoco te lo da tu examen de evaluación, ¿eh? La práctica esencial te la da la relación con el chico, la chica, con el alumno. Ajá. ¿Cómo te va? ¿Cuáles son las posibilidades contigo de que puedas permear en esa praxis? ¿Hasta dónde sí y hasta dónde no del otro lado? Todo lo que pueda ser, que ya, no como el ideal de lo posible, no un rollo utópico, no. Lo que ya funciona contigo, cuando te acercas y puedes depositar, está el alumno y es un depositario ahí de ese saber, cómo sí y cómo no, o cuáles son las contraindicaciones, o cuáles son los obstáculos. Eso lo pones atrás, ¿vale? Ya lo terminaste, pues te vas con la otra relación. Ya lo están haciendo, ¿verdad? ¿Qué vamos a Les voy a hacer como los es buena, ¿eh? Como los alumnos, ¿no? Y, ¿por qué me siguen viendo? ¿Por qué no notan? Váyanlo haciendo, ¿vale? Con el maestro. Ojo, está bien chido, ¿eh? Y esto es como, bueno, cuando voy a dar alguna plática allá a instituciones de salud, ¿no? Me encuentro una fila de embatados y uno va como ponente y entonces ahí todo el mundo es el doctor. Doctor, ¿cómo está? Eres médico, ¿ya te enteraste? ¿No? Médico, viejo. Ajá. Pues así el asunto del maestro.
Maestro, ¿cómo está? Buenos días. Sí. ¿Y sí? No. Cada quien. Ojo aquí, ¿eh? Ahora, el conocimiento máximo, ¿quién determina el parámetro del conocimiento máximo que puedes adquirir respecto a esta práctica? ¿La institución? Pues la institución siempre te va a patear, ¿eh? ¿Por qué? Porque la institución se fluctúa, se determina o se abren las posibilidades de acuerdo a una gran necesidad social que tiene que ver con áreas de la salud, áreas de las leyes, áreas de muchas otras áreas. Ajá. Y con base a eso es como determina las necesidades de educación, cosas que están perfectamente inalcanzables para ti porque tu campo es uno. Entonces, si tomas como consideración la necesidad político-institucional, no, bueno, pues vas a terminar como Sísifo. Ajá. Pero si tomas como consideración, a ver, las bases de la educación desde mi ángulo, desde mi perspectiva, hasta ahorita, hasta donde yo sé, tengo la preparación máxima que puedo tener, pues ahí está. Pues entonces anótate. Sí, la neta es que sí, estoy bien preparado, o tal vez me falta una lectura, o del otro lado, ¿cuáles son las imposibilidades de apropiarte de ese saber? Digo, como un rollo vygotskytiano, ¿no? O sea, pues acércate al saber, apropiate del saber, y pues ya luego lo desdoblas. Ajá. Como maestro, tu relación con el magis, con el saber máximo. Y así, la otra relación podría ser el profesor. Ojo aquí, ¿eh? Esto tiene más que ver con el enfoque personal. Pues, ¿cómo andas con este asunto de la profetización? ¿Qué quieres comunicar? ¿Qué quieres decir? ¿Quieres solamente traducir este bodrio normativo, que permee en los alumnos jugando con el rol del saber? Pues bueno, pues a lo mejor podríamos entonces saltarnos este campo. Si tú no tienes, salud, si tú no tienes nada que decir tuyo para los demás, no pasa nada. Asumirlo sería importante. O sea, asumir la responsabilidad de que yo no tengo nada que comunicar, ni que profesar, ni que compartir con los demás. Solamente voy a intentar digerir esto y como venga. O no. O tal vez si hay algo adentro que habita en ti, que hace cosquilleo, que perturba incluso, que genera angustia, que te dice, ¿cómo? ¿Cómo me comunico con estos? ¿Por qué el tejido social sí se está descomponiendo en muchos de los campos, pero desde tu área? Quiero darles más. Pero eso es ya profetizar. Y es aquí donde se quiebran muchos profesores, ¿eh? ¿Por qué? Porque vas a meter la pata. ¿Por qué? Porque es un enfoque personal. ¿Por qué? Porque te va a llegar una, ¿cómo le llaman ustedes de forma muy amable? Un poco excéntrica. Extrañamiento. Por andarte metiendo en cosas que no. Pero hay dos formas de llevarse con el extrañamiento. Así de sencillo. Decir, chin, ya tengo 3 extrañamientos, ya jamás voy a poder ser director. Director, yo quiero seguir en este contacto. O sea, formas de mediarlo. Sí, pues eso es un trámite. ¿Quieres tortillas? Hay que formarse en la fila de las tortillas, ¿sabes? ¿Quieres profesar algo? Pues vas a tener que hacer trámites. Varios trámites. Ni modo. Tal vez una amonestación, tal vez una recompensa, tal vez un premio, tal vez un reconocimiento. Al final nada de eso importa, porque estás profesando. ¿Sí? Estás llevando a cabo esa convicción. Y el último punto, el educador. O sea, ojo aquí, a diferencia del docente, el docente es que puedas así, vertir ahí, el sujeto ahí alumno, como un vertedero. Bien. Pero de ahí al vertedero de conocimientos, a que logres sensibilizarte y sensibilizar al otro, extrayendo lo mejor para su conducción, tú puedes tener la mejor de las convicciones de compartir, puedes tener el conocimiento máximo, sí, puedes llegar a conectar con el chico, pero que extraigas de ese para que se conduzca, es como un rollo epifánico, ¿no? Se abren los cielos y te llega la epifanía y te conviertes en un hierofante quizás.
Ese es otro rollo, ¿eh? O sea, llegar al campo del educador es otro rollo. Y es por instantes, tampoco es por momentos. O sea, no puede ser en todo momento. Dependen varias de las condiciones. Ajá. ¿Ya lo tienen? ¿No? Este lo van a necesitar. Por favor, lo van a necesitar. Por favor. Es para pegar en cachitos la poca dignidad que nos va a quedar al final. No es cierto. Ok. Venga, vamos, lo van. Deme la cinta. Deme todo. ¿No tenemos como así? No. ¿No? ¿Es neta? Ahorita voy por Un PRIT, un cubita, no sé, algo. Durex. Chicle. Chicle. ¿PRIT no tenemos? Durex. Pues Durex, sí, pues Durex. Nos va a costar un poquito de trabajo porque vamos a cortar. PRIT, ¿usted tiene PRIT? Sí, préstemelo, por favor. Este es de los que los alumnos dejan así, ¿no? Porque tiene nombre, dice primero. Miren, este les tocó PRIT. De todas formas funciona, se lo comparten, por favor. ¿No? Son compañeritos, llévense bien, ¿vale? Bien. Vamos a ver, ¿ya lo tienen? La idea es que vamos a pegar cada uno de estos, porque al final la relación es fluctuante. Por eso les decía, una banda moebiana, algo que es como fluctuante infinito. Lo vamos a pegar así como una gran tira. Me falta otra mano, pero va así. ¿Vale? Una gran tira. Ya que lo hayan, ya que lo tengan, pues dale. Como sea, en el orden que quieran, no precisamente tienen que ir en el orden que lo hemos estado comentando. ¿Qué? Bien. Si ya lo tienen, ¿ya lo tienen? ¿No? ¿Por qué no? Creo que esta es más fácil con PRIT. 1, 2, 3. ¿Qué? Ahorita voy a hablar de los rincones, lo que no hace que permee el trabajo docente. ¿Ya lo tienen? Bien. Ojo. Vamos a hacer un pequeño torzón en esta banda. Es una banda. Solamente de un extremo. Lo dobla. Media vuelta. Solamente de un extremo. Ahí es una vuelta completa. Es media vuelta nada más. Si está parejo, así. Solamente la mitad. Ahí. Ahí. Y encuentran las dos puntas. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? ¡Yay! ¡Qué chido! ¿Me gustaría hacer plumita? Ay, no le di más bien. No, Ahorita le ahorita paso el PRIT. espero a ver si al maestro le sobra. A ver. ¿Listo? Gracias, maestro. Gracias. Sí. Esto, o sea, esto es
es una ridiculez. La neta es que esto es una ridiculez. Solamente es como para representar algo que se parece a la fluctuación constante de los conceptos. Nada más. Ajá. O sea, este tallercito de cositas, lo único que pretende es aterrizar la idea de lo que se quiere compartir por acá, ¿no? ¿Tenemos una pluma? Bien. Por favor, lo que se mueve siempre es el sujeto. Vamos a imaginar, vamos a pensar, vamos a representar simbólicamente que ustedes son esto. Todo el tiempo, todas las mañanas, bajo sus propios criterios, bajo su propia idea, bajo su propia percepción de lo que estamos platicando, lo que se mueve son siempre ustedes. Mover los sistemas institucionales es una locura. No se puede. Ajá. Se convierte como estos grupos de choque anarquistas que pues no hacen sino más que sujetar la propia correa que los detenía y no. Esto es inamovible. Ajá. Lo que fluctúa son ustedes. Pónganlo al centro y váyanse moviendo. Así. No muevan la pluma, no muevan el lápiz. En medio solo van pasando la pluma. Sí. Por donde quieras. Es una tirita. Es una banda de Moebius. Sí. Y se junta ya. O sea, ahí termino de rayar, pues. El punto es que no es solo que se junte, sino que si se da, exacto, somos duales. Toda la verborrea que les acabo de acomodar ahorita en los minutos que van, es eso, es pura verborrea. Lo que sucede ya en la práctica es una dualidad constante. Pero ¿dónde sucede esa dualidad? O sea, no sucede en los lineamientos o lo inconsistente de un sistema o lo maravilloso de una estrategia. No. Lo dual de lo humano sucede en ti. Por eso es que a veces te quiebras. Por eso es que a veces te supermotivas. Por eso es que a veces nos sobrevaloramos. O por eso es que a veces nos demeritamos. Porque somos duales. Perfectamente está conectado tu punto mágico de llegada al alumno como la crisis del no saber. Perfectamente está correlacionado este asunto de, pues no alcanzo a extraer de esos lo que yo quiero decir con pues justamente las inconsistencias de una práctica del docente, ¿no? O sea, todo esto está fluctuando, pero no fluctúa ajeno a ti, fluctúa en ti. Ahorita lo que vamos a hacer es una especie de corte, un corte simbólico, como una especie de ruptura. Estamos muy habituados, tenemos una cultura en donde pareciera que todo el tiempo estamos buscando la completud, la brillantez, lo luminoso, lo que resplandece, lo que nos completa, sin saber que lo que verdaderamente nos nutre es la pérdida y es el duelo, el romper, el rupturar, el transformarse, pero a través de un duelo, de dejar atrás. Voy para allá. Hemos hablado, bueno, yo he hablado en este sentido, ¿no? Me han participado, eso es cierto, del docente, del maestro, del profesor, pero no hemos hablado de la vocación. ¿Qué es la vocación? Yo creo que la vocación también tiene que ver con la facilidad que tú tienes, como esa parte innata que traes, ¿no? A lo mejor tú tienes muchas ganas de ser maestro, o es otro ejemplo, a lo mejor yo tengo muchas ganas de ser cantante, pero pues no tengo voz para cantante, ¿no? Entonces, la vocación también tiene que ver con esa parte de facilidad para desarrollar cierto trabajo. No solamente son las ganas, ¿no? Yo puedo querer ser una gran cantante, pero no tengo las herramientas para poder serlo. Okay. Entonces, aparte de las ganas, es la facilidad como innata que tú debes traer. Entonces, ¿cómo llega uno a ese saber de vocación? Durante la práctica. Ok.
El término de vocación es un término como de esta corriente indoeuropea, adoptada por supuesto por el cristianismo primitivo, y tiene que, o sea, su significado es llamado de Dios. Eso es vocación. Que se refiere más bien, ya como desmenuzándolo un poco, a ese llamado interno, lo que dice la compañera. Ajá. O sea, sí, yo puedo querer muchas cosas, pero para lo que estoy destinado, tal vez es otra. Ajá. Acá les comparto una obra, por supuesto que de Caravaggio, La vocación de San Mateo. Y es como de las más importantes en relación a un contexto antropohistórico de Caravaggio, tiene bastantes buenas, pero en este sentido se enfoca en la vocación de San Mateo. San Mateo está ahí en una taberna, ajá, haciendo, no sé qué está haciendo, supongo que está chupando. Llega Jesús, pero no es Jesús el que le llama, no, sino que a través de un llamado interno, él se levanta de ese grupo en el que está y se va a profesar, ajá, a hacer sus asuntos, pero es un llamado interno, lo que él tiene, ¿sí? Pues así funciona con la vocación, ¿eh? Puedes tener el clic docente, puedes tener la sensibilidad, ¿sí?, de extraer de ese lo mejor y conducirlo. Puedes profesar una idea, una convicción, un idealismo. Puedes profesar incluso hasta una conciencia político-social. Que bueno, la verdad es que está genial. Ajá. Incluso puedes poseer todo el tiempo, como en esta constante fluctuante, el saber máximo. Pero tener vocación es otra cosa. Porque eso es una relación íntima, es contigo. Ajá. Eso es algo que te llama. Ella ponía el ejemplo del cantar. Pues sí, a mí me gusta cantar, pero la realidad es que no, porque tal vez no tengo los demás elementos. En ese caso, tal vez una voz desgañotada, no sé, desgarrada o demasiado aguda, o no sé, cualquier cosa que se pueda ocurrir, ¿no? Pero si están los elementos alrededor, por lo regular, ese llamado interno te invita a desdoblar el conocimiento. Y eso es con lo que viven día a día. Ajá. ¿Dónde está la mediación? Justo entre la vocación y la institucionalización. ¿Dónde está la mediación? Justo entre ese llamado interno y lo meritocrático de las profesiones al día de hoy. Ajá. O sea, los griegos de la antigua Atenas seguro se estarían revolcando, una, de risa, y dos, de vergüenza, del que hemos hecho de los saberes. Una especie de estándar meritocrático, nos hemos convertido en vulgares sofistas. Nada de eso. La vocación tiene que ver con otra cosa, y es una relación íntima. Y por eso esa constante de decir, ¿a quién le importa? A nadie le importa, o al menos a nadie debería importarle, ¿no? ¿Por qué? Porque es una relación contigo. Ajá. El sujeto queda fracturado. A ver, vamos a fracturarnos. No, en serio, vamos a fracturarnos, vamos a dividirnos en esta. Por la mitad, váyanse por la línea. Como cuando los para el alcoholímetro, pues, intenten irse por la línea lo más derechitos. Hombre, aquí no te ponen lo de la línea, nada más que le soples, ¿no? Y ahí me dicen qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Eh? Más infinito. No sé, ya no es infinito. Ya no lo es. Ya no lo es. Si ustedes pasan su mano, se darán cuenta que ya no pasa del otro lado. Hay una división del sujeto. Y es lo mismo que pasa cuando uno se cuestiona. Cuando uno es tremendamente feliz y no se detiene a preguntarse por qué es feliz, pues está chido, ¿no? La cosa opera. Pero cuando te empiezas a conflictuar, te empiezas a preguntar, te empiezas a relacionar justamente con esa conexión de la vocación, ¿para qué estoy? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué digo lo que digo? ¿Por qué aprendo lo que aprendo? ¿Por qué desdoblo lo que desdoblo? ¿Por qué necesito a un vertedero ahí de 35? O sea, ¿cuál es esa máxima? Esto se vuelve un verdadero caos. Ajá.
Se ampliaron los conflictos. Uy, pues si yo estaba bien feliz allá en mi puesto de tacos, pues nada más atendía, no tenía que, no porque sea malo, no, al contrario. Pero me refiero a que no había conflicto, o vendiendo el catálogo, o simplemente dando mis clases sin preguntarme nada, ¿no? Pero si te empiezas a relacionar con la convicción, con la vocación, te vas a conflictuar. Y lo que va a hacer es una maraña. La única forma de desenmarañar esto es volverte a cuestionar. Vuélvanse a cuestionar, vuélvanse a rupturar, vuélvanse a... Otra vez. Otra vez. Ah, perdón. Esto que acaban de hacer es una banda de Jordan. Tiene doble giro. No es una banda de Moebius. Esa banda de Moebius quedó extinta. Porque ya no eres tú. Es esa división, esa dualidad que queda presente en el sujeto. Ese que se pregunta todas las mañanas, ¿y verdaderamente es esto lo que quiero? ¿Sí voy a poder hacer lo que pensé que iba a hacer? Y que se conflictúa. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo desarrollarlo? ¿Qué pasó? ¿Allá? ¿No? Sí. ¿O se hizo un desastre? Puede ser. Sí, a veces que uno ha hecho un desastre. Cuestionarse, replantearse en cada momento los fines de tu vocación. Tal vez, Parece que es interminable, pero en esto te puedes entretener. Ay, se me tapó. En esto te puedes entretener de veras gran parte de tu vida, ¿eh? De hecho, la vocación no implica 28 años de servicio, ¿eh? Ni 35. 35 para las nuevas generaciones, ¿no? ¿Cuánto es? Ni sé. La vocación es una relación constante que se puede gastar toda la vida. Ajá. La vocación del docente no sucede de 7:30 a 2 de la tarde. La vocación del docente no sucede de lunes a viernes. La vocación del docente te va a gastar toda la vida. Y en eso va a quedar un verdadero desastre. Pero qué bonito desastre. Qué bonito que es tus asuntos, tu maraña, con lo que logras desenvolverte, desarrollarte. Y no es un efecto nada más meritocrático. ¿Se dan cuenta que tienen dos bandas? ¿Sí? Una, al final, en no me quiero escuchar muy como el Rey León, pero en este gran ciclo de la vida, sí, parece como comercial de Disney, ¿no? Al final, así como nos lo presenta Caravaggio en su obra, cuando llegas a la adultez mayor y que no tienes otra posibilidad, que es como el invierno de tu vida, de tu transitar, lo que vas a mirar hacia atrás justo es el decantamiento de esto. Si lo tienes, espero que lo tengas. Realmente, con el mayor de los ánimos, te lo deseo. Espero que hoy tengas un desastre de vida y de percepción acerca de la vocación docente, porque es lo único que vas a tener al final. Un decantamiento en donde vas a mirar hacia atrás como en esta retrospectiva, dos escenarios. En uno es la banda de Moebius y el otro es la banda de Jordan. Uno es toda la parafernalia que se tuvo que hacer para poder llevar tu convicción, tú contigo y tu relación docente. Ajá. Y la otra es el bodrio meritocrático al que me refería. Cuando llegues a este punto, solo tienes una opción. Te vas a deshacer de uno de los dos. O te vas con la gloria y la fama, o te vas con la pasión de ti. Pero no te puedes ir con ambos. Porque es tu último aliento.
¿Cuál quiebras? Pues quiebra. Adiós. Y verás que nada de lo que, por lo que te preocupaste, nada por lo que te angustiaste, ay, es que pinches papás no vienen, no ponen atención, los compañeros son medio mulas, grilleros, es que no pasé la evaluación, me tengo que esperar el otro añito. Nada de eso, sirve. Solo te quedaste contigo. Tú y tus asuntos de la relación con tu perspectiva de vocación. Tengo esta pintura, por último, para ustedes. Siempre lo recomiendo, en la primera charla. La obra, esta es de Ernest Johnson. Ajá. Eastman Johnson, perdón. La obra se llama El alumno Ernest. Ajá. Siempre les sugiero a los docentes, neta, en vez de andar apuntando su valorcito ahí en el pizarrón, que a veces hasta se les pasa, no lo borran y ahí se queda todo el mes, neta, una obra por semana de Eastman Johnson, con esta, pueden trabajar todo el ciclo escolar en el asunto de valores, en el asunto de convivencia, en el asunto de contextualización social, familiar, cultural, ética, moral. Eastman Johnson es un realista, más o menos a finales del siglo XVIII, buenísimo, a mí me encanta. Para ustedes, pues, les quiero compartir esta obra que se llama El alumno Ernest. ¿Qué se les ocurre que ven aquí? ¿Qué ven? ¿Qué hay? Un niño que aprecia. Un niño que aprecia. Sí, ¿qué más? Ah, allá. Curiosidad, Curiosidad. asombro. ¿Usted dijo qué? ¿Cómo se llama? Atento. Atento. Sí. ¿Qué más? Aprendizaje. ¿De quién? ¿De quién es la atención? Del niño. Pero él también Él está viendo No, a los ojos lo están viendo a él también está viendo al niño. Admiración. ¿Admiración de quién? Del maestro. Bueno, del niño hacia el maestro. Del niño hacia el maestro. Del niño hacia el maestro. ¿La admiración de este hacia este? Es que en realidad es de ambos, ¿no? Porque Ajá. obviamente él también se puede, bueno, es que ya va a sacar con mis traumas, pero bueno, en realidad, Ahorita le doy una tarjeta de mi consultorio, no se preocupe. es que en realidad cuando logras esa atención del niño, Ajá. también tú te asombras porque uno es un logro hacia ti, pero dos también es un logro del niño, Ujú. porque al final del día es, ay, ¿cómo no me explico? Con sus palabras. Es como crear una necesidad en él, ¿no? De me gusta, aprendo. Y es como que, ay, sí quieres, sí Sí, puedes. sí. Sí, aunque, si me permite, por favor, una apreciación a ello, ¿no será demasiado pretencioso? Revisaron a Vygotsky, ¿no? No es como de mis mejores autores, ajá, pero es una maravillosidad acercarse a Vygotsky solo para poder patear y escupir las traspatines y estupideces de Piaget. Es muy amable revisar a Vygotsky en ese sentido. Él habla acerca de una conciencia espacial, temporal, la aproximación, la apropiación y el desdoblamiento acerca del objeto cognoscible, ¿cierto? Vale, vamos a meter en muchos rollos de esto, del aprendizaje, pero lo mismo sucede. El sujeto en la relación con el objeto. Ajá. El sujeto en la relación con el objeto. Quizá no es con él, porque es demasiado pretencioso, especulativo. ¿No? Es la relación es al objeto, como el objeto es a la pasión del sujeto. Cuando el objeto, digo, la palabra, el término objeto, o es lo desechable. El objeto es lo desechable, ¿no? El objeto es lo desechable. El sujeto es por encima de lo desechable. Y esa es la diferencia entre la relación de sujeto y objeto. ¿Ah? La relación del sujeto es al objeto, como el objeto es a la pasión del sujeto.
Y es una relación íntima, personalísima. Y sí, claro, una admiración incansable. Este puede estar admirando a este, sí, pero lo admira en tanto la utilidad del objeto. Ajá. Este, para este, como cualquier baratija objetal, desechable. ¿Por qué? Porque es el instrumento de apreciación. Así tus conocimientos, así tu clase, así tus palabras, así tu acercamiento hacia él o los alumnos en ese sentido. El alumno tendrá que hacer justo esto que hicimos, ¿no? O sea, como la maleabilidad de lo que está alrededor de ello. ¿Para qué? Para apropiarse de esto y hacer de su vida lo que entendió, con lo que pudo. Como cuando estaban chicos, algunas fueron a la tienda y con el señor, ¿para qué me alcanza? Pues así, ¿para qué me alcanza? Pero esta relación es íntima, personalísima, ¿sí? Admiración de ambos a través de la utilización del objeto. Fascinación, sí, claro, a través de los objetos, porque si no hay idolatría, o tal vez hay una doctrina dogmática, ¿no? Que es de lo que está fundamentada la gran mayoría de las religiones o dogmas, ¿sí? No, este no es un gurú, solo es el instrumento que le acerca el objeto. Y es fascinante. Cada una de las pinturas de Eastman, de Johnson, tienen, su surrealismo es algo muy coqueto, ¿vale? En ese sentido, yo aquí corto la charla porque tengo poco tiempo. Les quería hablar de Foucault, qué onda con el rollo panóptico de las instituciones, qué onda con la normalidad, pero ya van a hablar ustedes, ¿no? Acerca de las conductas. Ustedes ya saben. Qué es normal, qué es anormal, qué está entre los parámetros. Solo no se vayan a meter en este rollo. Esta pintura es del Bosco, del año 1500. Ya advertía, cada quien a su lugar, por favor, no se metan en broncas, porque si no luego les caigo a Masi. Cada quien en su lugar. Pero ya desde aquellos entonces se advertía de la burla de la profesionalización médica. Ajá. Por eso tiene el bonete como una especie de ridiculización, un farsante, un fanfarrón, una burla del médico que sabe que le está extrayendo la piedra de la locura. Y literal, les abrían el cráneo y les extirpaban algún tipo de membrana, algún tipo de seno que los dejaba así, literal, babeando en estado vegetal. La idea era hacer sujetos más tranquilos, menos lujuriosos. Ajá. Reducir el instinto de lo sexual, que ya no se masturbaran en la calle. Ajá. Que aprendieran la doctrina. ¿Quién lo certificaba? El médico de la época. Les estoy hablando del año 1500, Yo me pregunto, ¿será tan diferente hoy? Pues mandas al chavito acá en Zacatenco, lo suben a la báscula, le miden la cabeza y le meten un Prozac. Quédate quieto. No hay diferencia en 500 años para acá. Diagnóstico, déficit de atención. Órale, ahí le va su Prozac, abra la boquita. Es lo mismo que se hacía antes. Pero para poder no vandalizar esta práctica del MEDIS, pues estaba el sacerdocio, ¿no? El que representaba la institución máxima, ¿no? Como hoy, por ejemplo, hemos garantizado el derecho a la salud de todos los niños. Órale, clonazepam para la banda. No sé, suena tramposo, ¿no creen? Y todavía para anudar aquella relación de poder, tenemos a esta, que sí, me cae mucha luz, pero si pueden, revísenlo, se llama Extracción de la Piedra de la Locura de Hieronymus Bosch, del año 1495, 1500, es como, por ahí va en esos años, ¿sale? Tiene un libro en la cabeza, que quiere decir, y está cerrado el libro, representa los estándares de educación de la época. Estoy hablando del año 1500. Para que la banda funcione con estos asuntos del déficit de atención y todo el espectrismo sí existe, o sea,
como el matiz del espectrismo, ya sea Asperger o autismo o en sus distintos matices, eso es real, tiene años tratándose. Pero de ahí a certificarlo del déficit de atención, híjole, pues solo si me falta varo en la bolsa, pues ahora yo le hago las baterías de prueba de 6,000 varos y déficit de atención. Bueno, yo no lo hago, ¿no? Hay quienes sí lo hacen, se prestan. La neta es que no. ¿Pero quién los manda? ¿De dónde van? No son ustedes. ¿No son ustedes los que los mandan? Sí, porque la madre de familia no va con el médico y, oiga, pues como que no me lavó los trastes, yo creo que tiene déficit de atención. No, se montan de una baratija institucional haciendo uso de otras prácticas que no pueden tener ese magis del conocimiento. Ustedes a lo suyo y se la van a llevar bien chido. Ajá. El rollo ético sobre la salud, pues ya veremos qué onda con nosotros, ¿vale? Y pues ya no me alcancé como, miren, prácticas medievales, pero no son tan diferentes a las prácticas cotidianas. Lo único que tengo que decir al final ya de esta relación, de la vocación del docente, cada quien a lo suyo, y desde ese llamado interno, si es que lo existiese, a compartir. Aquí hay dos posibilidades, un juego lingüístico, quizá, que mi ser hable o qué miserable. ¿Tienes algo que decir? Qué miserable. ¿Tienes algo que callar? Qué miserable. Por mi parte, Alfredo Guerrero, un servidor y amigo. Hay como varias actividades. Ustedes nada más me conocen por el globo. Ese globo que a veces viene un domo, pero no me cierren ahí. Sí. Hay talleres acá en Tlatelolco, arteterapia, una bilivulgar psicoterapia, para niños y adolescentes. Digo, no porque sea bilivulgar psicoterapia, que es que no sirva, no, funciona para los chicos. Están los consultorios psicológicos, en el mío, en mi caso, pues es de orientación psicoanalítica, o sea, a diván. Arteterapia, está el Domo Digital que ya conocen, está Educinema, que es cine cultural. Todos los programas de INCINE, ruso, italiano, francés, de todo tipo, se hace una extracción y se trae a las escuelas. Y el programa de Educarte, que es una propuesta para la banda, si así les parece, hacer esto, hacer pequeñas participaciones con ustedes, para ustedes, desde ustedes, si así lo prefieren, si aportan, si quieren, si les parece oportuno, lo hacemos, pero también con chavitos. ¿Por qué no? O también con padres. Lo hacemos. Ajá. Hay programas de nosotros que llevan costo, como lo del Domo Digital o lo del cine, pero estas pláticas no, No, me decían, ¿pero cuánto cobras? Una galleta si quieren, una sonrisa, no sé, una no mentada de madre, no sé, algo, pero no, o sea, no, porque no somos sofistas. Si hay un saber, se comparte. Si es una estupidez, por favor, no la tomen. Si es algo que ustedes puedan utilizar y les funcione, por favor, tómenlo. Pregunten, se les comparte bibliografía. Tenemos bastante en PDF. Hay seminario todos los jueves de 5 a 7. Psicoanálisis, pedagogía y educación. Todos los jueves acá en Tlatelolco, con una de las bibliotecas. Les paso luego más información. Ya me tengo que ir porque se van a correr. ¿Vale? Me dio mucho gusto. Si alguien desea acercarse, pues ahí está el teléfono. ¿Vale? Déjale, por favor. Aquí le dejo. El logo. ¿El logo? La sigla. Bien, maestro, pues le tenemos que agradecer aquí a